Gracias, Jaime, por venir, ¿eh? Pero estaba esperando que me haga la invitación. La verdad que, bueno, En algún momento me lo voy a cruzar. la verdad que sí, nos conocemos de que yo era chico. Sí, sí, también, sí, sí, jovencito, a través de mi viejo y, bueno, muy lindos recuerdos. Yo tengo, si me permitís, pero estas son cosas que las debe decir uno, ¿no? El que es protagonista, en este caso el intérprete. Tu padre, tu viejo, ha sido un tipo realmente que ha hecho un aporte en su momento de actividad. Tuvo una actitud muy, muy linda, que fue crear espacios para la música y crear además esos lugares donde de pronto uno podía ir a escuchar, no o a ver un espectáculo, sino a escuchar realmente música. Yo lo conocí cuando tocábamos con Ariel nosotros, Claro. un poco antes de la Misa Criolla, en los años 62, 3, Sí. por allí. Y después solía verlo. De verdad te digo, yo sé que alguna vez estaban los hijos por allí, pero Sí, sí. y con barba menos. No, y él te quería, siempre Sí, me hablaba mucho, te quería sí, mucho. sí. Hablemos de tu infancia y de tu papá, ¿no? De don Eduardo. ¿Cuánta influencia tuvo, ¿no? Tu viejo en tu vida y tu mamá, ¿no? Los primeros maestros siempre están en la casa de uno, ¿no? Las primeras enseñanzas son las de las casas, no es en la escuela o en el preescolar. Y en casa se respetaban formas, realmente amantes de su terruño. Entonces fue todo mucho más simple. Es decir, siempre tomé el instrumento, más allá de alguna sonrisa alguna vez, porque ante lo desconocido lo primero que uno hace es casi como sonreírse en forma, te diría casi hasta burlona, porque cuesta aceptarlo, ¿no? Y esto es lo que significaba el charango, porque como tantas otras cosas nuestras, estaban por allí. Así que aprendí a tocar el instrumento aquí muchas veces. De muy chiquito, ¿no? Sí, era niño que hacía las cosas como jugando, y por suerte ocurre hoy, ¿no? Que uno sigue jugando con lo que... Divirtiéndose. Sí. Pasándola bien. Es esto. No hay otras... mira, hacer lo que uno llama profesión, oficio, es una de las cosas más placenteras que puede tener uno, ¿no? Porque se encuentra de pronto con otros intérpretes a kilómetros, a distancia de aquí, y se da cuenta que hay un lenguaje común. Por esto la importancia de la música, ¿no? Claro. La llegada. Yo hace poco tiempo estuve en Argelia, y en su capital, en Alger, me encontré con un grupo de muchachos a quienes invitamos al día siguiente al recital, al concierto. Y en mi vida yo me acordaba de mi padre, de mi madre, ¿no? Que hubieran imaginado a alguien cantando en árabe y yo tocando el charango. Maravilloso. Sí. ¿Y don Mauro Núñez, cómo fue esa relación? Y Mauro era un hombre que había llegado aquí con una agrupación del Perú, con Imazumaj, y se quedaron aquí. Y del mismo pueblo, de la misma ciudad, era mi viejo. Chuquisaca. Encontrar dos chuquisaqueños en la ciudad de Buenos Aires, claro, fue casi un milagro, porque no había colonia boliviana aquí. Claro. Pasaba desapercibida, no habían llegado, no había todavía ese espíritu de animarse a esto que hoy se da, ¿no? Claro. Permanentemente. Y bueno, y mi viejo siempre soñaba con llegar aquí, don Mauro también, así que comencé de la forma más sencilla, ¿no? Es decir, integrando la murga, integrando los grupos, y además haciendo en el barrio con los muchachos, con los chicos, con los niños de ese momento,
agrupaciones que tenían que ver con esto. Causa mucho placer, ¿no? El instrumento este, el charango, tiene algo particular, ¿no? Seguramente, seguramente. Ahora hay formidables intérpretes de charango en todas partes. Yo vengo en el mes de julio, estuve en París y había un concierto de charango. Qué bárbaro. Donde vino un señor del Perú, otro intérprete de Bolivia, Alfredo Coca, un formidable intérprete. Y yo decía, pero es como que los sueños de los padres, ¿no? Que escuchen sus voces, porque detrás de la música, del instrumento, está el hombre, está la persona, ¿no? Claro. Entonces, por esto es casi como un requisito saber qué es lo que se va a hacer con el instrumento. Ahora, si lo interpretás por un juego y querés, en fin, tocar otras cosas, también se puede hacer. Pero creo que el destino del instrumento es un poco esto, ¿no? Hablar del lugar de donde viene, de su gente. ¿Podemos mostrarle un poquito y contar un poco? Pero con todo gusto, mirá. Como dijo un amigo mío, dice, no vine preparado para eso, y sacó el cuchillo a la hora del asado. Estos están construidos de madera, son. Sí. Los hizo mi padre. Este es hecho por tu viejo. Sí. Así es que se justifica aún mucho más cuando uno lo abraza, ¿no? Como a una... ¿Y vos ya construís los tuyos? ¿Ya haces los tuyos? Quisiera. No, todavía no. Y no, ahora estamos en otros tiempos que también le toca al intérprete, dice, no, cuídate las manos. Claro, te dicen. Yo me acuerdo, don Mauro laburaba, esculpía allí en piedra y después se iba a ensayar, a tocar. Claro. Yo tuve la suerte de varias cosas, ¿no? De mis padres hablando quechua, mi madre que no tocaba instrumentos pero bailaba como aquellas señoras elegantemente, mi padre, y además la transmisión oral, ¿no? del idioma, la lengua. Tiene otro gusto las cosas pronunciadas en las lenguas de origen, ¿no? Claro. Un poco como el idioma del guaraní, tiene otro gustito. Y se dice a veces que el charango es como la música del agua y el sícul de la montaña, ¿no? Algo así, ¿no? Seguramente. Es una música vos sabés que acuática, ¿no? La tremenda diferencia, que por allí uno siempre los suma, ¿no? Y dice la música folclórica o la música criolla. Y en realidad hay una música criolla o folclórica y otra que es autóctona. Claro. Que son las músicas con las que se encontraron seguramente cuando llegaron aquí, y que eran fundamentalmente los instrumentos de viento. Claro. El caso de las bandas, como bien decís, de los sicus o de las zampoñas, estremecedores, ¿no? Instrumento prohibido por Pinochet, ¿te acordás? Pero sí, los charangos y todos estos instrumentos subversivos. Subversivo. Qué cosa. Un instrumento musical subversivo. Qué tremendo, ¿no? Qué impresionante. Tremendo. Pero bueno, como vos decís, es estremecedor. Sí. Tiene algún sentido para esta gente, ¿no? Que no le gustan los sentimientos o que uno diga lo que piensa. Yo creo que la tierra vence siempre, ¿no? Finalmente. Porque todos estos instrumentos y las canciones sirvieron de una resistencia hermosísima. Yo recuerdo en esa época haber ido y haber estado y compartido conciertos, recitales con amigos, y este sonido era el sonido que venía de esa América oprimida, ¿no? Claro.
ambulando como sombra bandos indios charangueros, envueltos en el rajido del charango, compañero. Charanguito, charanguito, niñito de Oscar Pintero, voy a rascar tu pancita llena de miel de guanquero. Vidita y tan al ajito, panza arriba mi charango, cariñoso como un chango cruzado con Quirquinchí. ¿Cómo empezó tu relación con Ariel Ramírez? Y con Ariel, desde lo artístico, yo conocí a él en el año 50 y un poquito más, porque estaba un tío mío que tocaba, que era Don Mauro. Don Mauro se fue para Bolivia y al tiempo lo conocí yo, que en realidad lo conocí, él no recordaba. Volvían de una gira de la Unión Soviética en el 58 y comenzamos una tarea que fue bellísima, que nosotros no nos dábamos cuenta lo que nos iba a acontecer con el tiempo. Quizás los piñas eran los que se daban cuenta, ¿no? Porque decían, no, esto. Y claro, era la conjunción de un charango y un piano y un charango. Y con un sonido increíble, ¿no? Totalmente hermoso. Extraño además, ¿no? Es decir, alguna vez hablábamos con Gustavo Beitelman, músico argentino que vive allá en París, y me decía, mira, yo escucho hablar de la renovación, de la música, que es cierto, muchas cosas, pero hay otra, dice, yo toco piano, dice, y la primera vez estaba en la provincia de Santa Fe viviendo él, los escuché a ustedes, dice, y ahí terminé de decidir que quería ser pianista y tocar esa música, ¿no? Claro. En suerte, te digo, y cosas hermosas que siempre hemos tenido en suerte que nos pase. Y la relación fue una relación que fue más allá quizás hasta de las mismas intenciones, porque de aquel disco de Charango Piano en el 63, que se llamó Nueva Dimensión, folclore, sirvió de base para lo que después se terminó de componer y esa aparición de Misa Criolla, ¿no? Misa Criolla. ¿Cómo fue aquella experiencia de la Misa Criolla, digamos, hacerla y recorrer el mundo, ¿no? Estábamos en el Teatro Odeón en ese momento actuando con los Fronterizos y los Chalchaleros, que era la primera vez que se reunían ellos. Una locura, era lo máximo. Sí, claro. Sí, eran las canchas de fútbol, ahí Boca arriba. Claro. Y en ese momento yo estaba en casa de Ariel viviendo, porque vivía en Rosario, entonces paraba esos meses ahí. Y apareció la posibilidad, no de la Misa Criolla, sino de una obra, con carácter litúrgico, en fin. Y por allí apareció hasta que finalmente dice Ariel, ¿y por qué no una misa? Y nosotros nos reíamos, pues decía, le va a poner letra a un diario, claro. Una cosa así, ¿no? Sí. Y terminábamos las funciones del Teatro Odeón y nos íbamos a grabar. Y se terminaba de día, no de madrugada, de día se terminaba. Pero creo que, si bien es cierto, había algo esperanzador en todos. Yo recuerdo, mira, por ejemplo, los coros y la percusión, era difícil ensamblar esto, porque los coros no estaban acostumbrados o habituados a este tipo de rítmicas. Y ahí hubo dos personas fundamentales, o tres quizás. Uno era Pedro Farías Gómez, el otro Chango Farías Gómez, y Domingo Cura, que manejaba la otra parte. La percusión. Pero los bombos los grabaron ellos dos, ¿no? Ellos dos, Pedro y Chango, que además tenían otro tipo de mundo, de ductilidad, con algo que se venía, ¿no? Claro. Y vino una época formidable, donde
La obra tuvo un gran éxito allí, aparecía Mercedes también en aquel programa, en aquel concierto. Fue hermoso, fue hermoso. Recorrieron el mundo. Buena parte, sí. Sí. Buena parte, buena parte. Y además, sabiendo que había una de las cosas más importantes que sucedía, que decía un grupo que no necesitó recurrir a lo exótico. Claro. Para lograr, porque esto era, es decir, había la necesidad de que la gente se sorprendiera, ¿no? Entonces yo recuerdo una cantidad de intérpretes, de músicos que estuvieron por allá, que tenían que estar ataviados. Entonces el europeo confundía con el hurra, caramba, ole, ole, todos juntos. Claro. Y aquí se imponía otra cosa, ¿no? ¿Cómo ves esto del estar ataviado en el escenario? ¿Sí? ¿Como algo necesario, superfluo? A mí me encanta. ¿A vos te gusta? Sí, sí, y en realidad soy eso. Como he visto, yo soy nada más que el resultado del consumo. Claro. Pero, y hay veces duele, ¿no? Mi madre llegó ataviada como chola, con la pollera. Y siempre pienso, cuando tuvo que cambiar su vestimenta y abrigarse con el vestido, ¿no? Y cortar sus trenzas, como una cosa tan ingrata que haya vivido ella, tan triste, ¿no? ¿Vos viviste también esa discriminación? ¿La sentiste vos personalmente? Vos sabés que no, en Argentina no. Yo sentí esto, mirá, qué paradoja, ¿no? Estas diferencias, la discriminación viene del hecho ese social, ¿no? Lo viví más en Bolivia que aquí. Cuando yo llegué, en Bolivia habían instructores del ejército norteamericanos. Y a mí me hablaban, dice, no, el yanqui. Yo no tenía idea que era el yanqui. Claro. Me hablaban de $1. Esto fue en el año 48, cuando mis padres me llevaron. Y yo no tenía idea de lo que era el dólar. Claro. En ese sentido, te digo, este país fue y resistió, ¿no?, los embates. Pero entonces ahí me enteré cómo era el dólar, cómo era el personaje del yanqui y todo lo demás. Y lo he sentido quizás en esos viajes, nunca le di mucha pelota. Vos decías la incorporación de los vientos, ¿no? ¿Cómo fue? Dijiste que no se ha contado mucho cómo fue esa incorporación, ¿no? Porque no habían diestros del instrumento. Porque yo recuerdo, en el pueblo de Humahuaca, había uno de los chicos en nuestro grupo, y le digo, che, ¿y dónde aprendiste la quena? Dice, tocando ahí, pero en las afueras. Porque si no los chicos se reían. Claro. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido en nuestra historia? Es decir, el 12 de octubre llegó la civilización. Claro. Felipe, vos que sos historiador, sabés qué es esto. Claro. Entonces, a mí siempre me puso... El indio como un término peyorativo, ¿no? Exactamente. Entonces yo tengo un amigo, Álvarez Morales, un peruano, y días pasados estaba en su casa y me decía, mirá, dice, de lo que han sido capaces de construir los indios, de una cultura anterior a los aymaras, ¿no? El Tiahuanaco. Decía, mirá, los indios, los que hemos sido capaces de poder construir esto, con un orgullo, ¿no? Con una y lo que han sido capaces de destruir los otros, ¿no? Es interesante. Sí, no sé, siempre muy triste, ¿no? Hablemos del Tantanacui, ¿no? Que es algo que evidentemente te debe dar vida. Una respuesta a esto. Año a año, ¿no? ¿Del año 74 que lo haces? Nosotros nos comenzamos a reunir en el 74, pero fue una respuesta a esto. Es decir, que está todo en el análisis, en eso que sentimos, y la actitud cuál era. Entonces dije, bueno, a partir de ahora nos constituimos en tal cosa.
Y yo recurrí a un hombre a quien recuerdo siempre con mucho, mucho cariño, que era Jaime Dávalos. Prócer. Claro, pero además te ponía un poco más de peso en las espaldas, porque Claro. decía, dije, le digo, mira, ¿por qué no hacemos una reunión de nuestra gente? Hay tanta gente que ama esta música, te encontrás en el sur, de otros países. Vos tenés que hacerlo, cosa, el destino hizo nada. Y me lo tomé tan en serio que llevamos 37 años del Tantanaco y de los mayores, y hace muy poco tiempo, una vez más, estuvimos allí para el Tantanaco infantil, que cumplimos 30 años con el Tantanaco infantil. Y además está la casa. Contemos de qué se trata, ¿no? Hecha a la gente. en piedra. En realidad es un vocablo quechua, que quiere decir reunión, encuentro de unos con otros, el Tantanacui. Nosotros, y particularmente en esa región, no se habla el quechua, pero nosotros queríamos traer un poco a la memoria lenguas por allí olvidadas, sin que se llegara a hablar a lo mejor, ¿no? Y la respuesta fue masiva. Entonces no invitamos nunca artistas, invitamos paisanos, amigos, y tratamos hasta ese momento de que prevalecieran los hombres que tenían realmente ese canto, que no estaba en una peña, Claro. estaban ahí en medio del paisaje, ¿no? Felices y contentos de no saber siquiera qué más que la manifestación del alma y del espíritu. Cantar y manifestarse de pronto en la danza, en el movimiento. Causan del dolor. Por una preciosa flor son goitas martirillashpa. Maikas mamaiki yan manrera, tataipiuna mamaiki anapaje. Había un personaje que vos incluiste en uno de tus shows que era Cipriano Tarquino. Cipriano. Hablemos de don Cipriano. Y don Cipriano contaba, era un viejo embustero, casi te diría. ¿Sí? Hermosamente. Lustraba calzados allá en La Biela, ahí en Recoleta. Un calificado. Claro, calificado. Lustrín, como dice el norte. Y los conocía, yo he pasado, así en los últimos tiempos, ¿no? Ya son los hijos o los nietos que se acuerdan del viejito. Entonces él inventó aquel lugar para tomar sol, porque él terminaba de lustrar sus calzados y se iba y se tiraba con un cartoncito ahí tapado, y terminaba la tarea, se iba a pie hasta su casa. Y había escapado de las minas, se había venido a pie de Bolivia. Yeah. Y entonces fue haciendo escalas y paró en Jujuy, conoció a don Torres Aparicio, un médico también, un recopilador, hasta que llegó un día aquí y la familia de Patrocinio Díaz lo tomó como miembro de la familia, ¿no? A Cipriano. Vos sabés que es tan lindo que vos me preguntes por esta gente, ¿no? Porque yo puedo hablar de esto y es como que hablo al aire, ¿no? Y tu viejo, por esto, las palabras, y yo sé que por ahí no cae, o no sé, por ahí te incomoda un cacho, pero fueron tipos que vieron estas cosas y que las propusieron a un muy buen nivel, pero a un muy buen nivel. Cipriano tocó en salas hermosísimas de teatro, y después, bueno, viajó con aquella compañía a la Unión Soviética. Tocaba el erque, ¿no? Erque, Sicus, Quena, vientos, la nata. Cuando decíamos la nata, decíamos una sanata, se manda, porque claro, ya tenía algo más de 90 años. Claro. Entonces nosotros escuchábamos de algún dicho de che, Cipriano, yo lo conocía de siempre. Che, Cipriano, deja pues de macanear. No sabe nada, hay que decirle nomás. seguía para adelante. Y un poco hay veces en algunos libros de recopilaciones y cosas encontrás mucho de esto, ¿no?
te gusta también incorporar música electrónica, ¿no? Has hecho un lindo disco, ¿no? Sobre esto. Con Alejandro Sebane, que nos une un cariño muy, muy especial. Alguna vez yo llegué aquí con un trabajo que había avisorado allá estando en Alemania, ¿no? Dije, quiero hacer esto, pero en mi país, en Argentina. Y entonces cuando nos conocimos con Alejandro, digo, vos sabés que tantas veces me preguntaron si nunca se me había ocurrido los instrumentos eléctricos, el charango, la electrónica. Le digo, mira, sí, el día que conozca un buen electricista. Y él se dice, bueno, yo llegué, dice, soy yo. Claro. Hace poquitos días en Argelia, otra de las cosas que nos pasó es que en el teatro, en el hotel donde nos invitaron, estaban pasando el electroplano. Electroplano. Qué cosa, ¿no? Está buenísimo. Sí, pero quiero decirte, mirá, yo voy para los 75 y que haya capacidad de asombro para esto a mí me pone de buen talante. ¿Y esta experiencia con DJ Zucker, cómo fue eso? Estás en todo. Sí, también, lamentablemente no continuamos por muchos motivos, ¿no? Pero vos sabés que todas las cosas que han propuesto, hasta te diría una cosa un tanto riesgosa, yo he tratado de hacerlo. Lo he tratado de hacer por varios motivos, pero particularmente para que el instrumento finalmente tuviese esto que es hoy un instrumento. Y no esa cosita que da un color, ¿no? Claro. Sino que es un instrumento que mantenga se estudia, protagonismo, ¿no? que se afine, que se conozca el canto de por qué se toca de esta manera, de aquella, así como sabemos tantos de otras cosas, ¿no? Y la tarea es hermosa, sigue siendo la hermosa. ¿Qué música escuchás, además de la música que, obviamente, ¿no? La música folclórica. Trato de escuchar de todo lo que pasa. Es decir, primero tengo el gran compromiso de escuchar todo aquello que me dan los jóvenes intérpretes, los autores. Y después, por ejemplo, me vengo siempre con material de afuera. Entonces me gusta el flamenco muchísimo, sin conocer tanto, pero alguna vez tocó en suerte también compartir el escenario y participar con él, con Paco de Lucía, en fin, cosas hermosas. ¿Agarró el charango, Paco? No, lo que era peor es que nosotros, yo no tengo lectura musical. Entonces cuando vino el entreacto ahí, me dice, oye, Jaime, ¿qué vamos a tocar? ¿No? Claro. Una noche en el Caidero apareció y luego... Digo, me dice, yo te hago un cifrado. Me dice, no, digo, mira, yo no leo. Oye, no lees un cifrado, ¿no? Y lees música, no. Oye, qué bruto eres, ¿no? Le digo, viste que no es propiedad, digo, de los gallegos, la brutalidad. Y entonces, tocamos y ahora cuando ¿Cuál le agarró? ¿Tocó charango? No, él tocamos una obra de él. ¿Pero no estaba tentado de probar? No lo sé, hace pocos días también allá estando en París, él se encontró con un joven que toca flamenco en charango. Mirá. Y que estuvo en el festival y le comentaba, dice, quiero que me firme un charango, Paco. Me dice, oye, charango, yo conozco uno que toca, dice, y yo justo a los días iba para tocar allá. Y hemos hecho una gran amistad. Como no podía faltar, hemos jugado al fútbol también. Un vinito. También. Claro. ¿Y la guitarra vos no tocás? No, para suerte de Salinas y a tantos otros. Es muy específico, ¿no? Este instrumento, ¿no? Si uno quiere encontrar de verdad, digo, la esencia, seguramente que tenés que meterte adentro.
dentro del seno familiar, alguna vez Jaime ponía en un disco, dice, de padre carpintero, madre chichera, qué tal lindo para nacer charanguero. Y la chichería era de lo más vulgar, como un lugar donde se bebía la chicha. Peor que la pulpería. No, Claro. pero mucho. Escala más baja. Más baja. Mucho. Claro. Y entonces decía, pero hermano, me dice, ¿cómo vas a dejar que pongan chichería? Digo, ¿y qué querés que diga? Si mi madre fue chichera, viejo, y yo estoy feliz de la vida. Claro. ¿No? Entonces, yo también entraba a entender otras cosas. Y esa ha sido y es un poco la base y el contenido de esto que sigo tratando de hacer. Ahora con una cantidad de cosas a favor, ¿no? Voy a una casa de música y digo, ¿tiene cuerdas de cuál? Te preguntan, ¿no? Claro. Tengo las importadas. Claro. Y en aquella época tenías que decir, se afinaban, vos sabés, los charangos con las tanzas de pescar. Mirá. Claro. Había que buscar, decir, Claro, no había. deme el calibre de ese pescado, ¿qué? ¿Pero qué es lo que va a sacar usted? No, de un bichito así. Pero qué gracioso, ¿no? Qué gracioso. ¿Nos podemos despedir con algún Sí. tema preferido? ¿Algún tema que te guste? Y son todos un poco, che. Muchísimas gracias, Jaime. No sé por qué, pero estoy lagrimeando. No lo sé. Muchísimas gracias, Jaime. Deben haber muchas cosas que han aparecido por ahí. Muchas gracias, un gustazo. La verdad que una gran emoción y Gracias. Muchas gracias.